Gracias por continuar con nosotros en Contacto Directo. Nos honra la visita de mi rector favorito, mi ex rector favorito, quien ahora dirige la Oficina de Apoyo a la Reforma Penitenciaria. Roberto Santana, un placer tenerle aquí. Placer para mí de estar con ustedes y toda la gente que al estar con ustedes también está conmigo hoy. Así es. Bueno, Roberto, recibirte es siempre motivo de satisfacción para cualquier periodista y hacedor de opinión. En medio de toda esta tragedia que hemos vivido durante esta semana, hay que hablar de un área que usted, además de las cátedras universitarias, la maneja a la perfección, y es el sistema carcelario. ¿En dónde estamos ahora con esa comisión que usted honrosamente dirige? ¿Cuáles avances pudiéramos mostrarle al país y hacia dónde pretendemos llevar esa reforma? En este momento, el impulso de la reforma penitenciaria va a inaugurar 4 nuevos centros penitenciarios. ¿Cómo? En Higüey, en San Juan, en Barahona, y la primera fase de Las Parras con capacidad para unos 2.400 Las Parras, y sumando la totalidad 4.000, que es el equivalente casi a la mitad de la sobrepoblación. Lo que quiere decir que cuando en este año completemos esos 4.000, estamos atacando prácticamente el 50% de la sobrepoblación penitenciaria en el país. O sea que dieron continuidad a Las Parras. ¿Se terminarán Las Parras? Después de un inapropiado receso, sí. Usted fue muy crítico en el momento que las actuales, o no las actuales, la procuradora saliente, porque ya no está, como que decidieron paralizar lo que era el traslado de los reclusos de La Victoria y le dieron más prioridad a lo que tenía que ver con los casos de corrupción que de una manera u otra envolvían a la construcción de esa carretera. Usted fue crítico y fijó una posición, podemos recordarla. Sí, es la misma que tengo ahora. No debió paralizarse, debió de corregirse porque tenía muchos errores de diseño. Además había un tema de corrupción de por medio, pero todo eso se podía hacer a la vez que se continuaba concomitantemente. Y por eso no se pudo, debido a esa paralización, no se pudo trasladar, no se pudieron trasladar los privados de libertad de La Victoria a Las Parras, y por eso en ese contexto ocurre el incendio que cobró la vida de toda esa gente. La misma posición que tuve en ese momento la tengo ahora. Cuando usted habla de diseño, de errores de diseño, ¿a qué nos referimos? ¿Eran aspectos de carácter tan importante que que obstaculizaban la movilización, o era una excusa? No, porque esos errores de diseño fueron subsanados. Nosotros desde que llegamos ahí armamos, ayudando a Miriam Germán, rearmamos el que habían desmantelado el departamento de arquitectura, de ingeniería y arquitectura, y con ese departamento corregimos los diseños, le hicimos 2 accesos adicionales, etcétera. Es decir, los errores subsanables, porque había errores que no eran subsanables, pero los subsanables los corregimos y estábamos en condiciones ya en el 21, ya estábamos en condiciones de abrirla. De abrirla, correctamente. Y los que no eran subsanables es que fue totalmente incorrecto llevarla para cerca de Vallaguana, una prisión donde la mitad o más de la mitad son preventivos y que tienen que venir todos los días aquí al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva o al área de justicia de ahí, de la provincia de Santo Domingo, colocarla a 50 o 70 kilómetros de aquí, fue un despropósito, además de poner esa cantidad de privados juntos. Una prisión para 8.000 y pico de personas. Muy grande y manejable. No se hace en ningún lugar del mundo, se hace eso, salvo la medida de choque transitoria que ha tomado Bukele. Entonces, que no era el caso de aquí. Nosotros no teníamos mara, no teníamos esa situación. No teníamos ese problema social. Para hacer eso, nosotros lo que teníamos que hacer, como dije en ese momento, era simplemente en la parte oeste de la capital poner 2 de 1.000, en la parte norte de la capital poner 2 de 1.000 más, 3 de 1.000, 3 y 3, sí. Y en el este 3.000, completar 9.000, que era lo que había, la población que había en La Victoria en ese momento. Más nada.
alrededor de la circunvalación, en terreno del Estado, que nos Exacto. costaba menos. En Pero ya no vamos a volver para No, atrás. vamos para adelante, vamos a ver Vamos cómo para lo adelante. usamos. Entonces, para este año pudiera avanzarse y sacar esa gente que está en la victoria. Para este año se van 2.400, que es casi la mitad. En la Victoria hay casi 5.000 en este momento. ¿A quiénes se priorizarán? ¿A los que están preventivos o los que tienen condena definitiva? Condenados. A los ya condenados. Condenados, claro, porque traer un preventivo todos los días. desde Sí, allá, es incómodo. Oh, por Dios. Entonces, ¿usted recomienda que esas instalaciones de la victoria sean derribadas? No, No. no, nunca. Desde el principio lo que he dicho es que la parte inservible, pues efectivamente sea demolida, y aún más después del incendio que hubo que colapsó una parte de la infraestructura. Y en la parte servible, hacer una readecuación en una parte, quizás para preventivos, 700 u 800, y otra parte hacer un pequeño museo sobre los derechos humanos. Sobre los derechos humanos. Usted mencionó a Porque Bukele. ahí hubo una cantidad de episodios vinculados a la historia democrática de nuestro país, Claro. donde perdieron la vida, fueron apresados, La torturados, dictadura. miles de personas. Usted mencionaba a Bukele, que es uno de los presidentes más populares de la región, precisamente por lo que ha realizado con las maras. Recuerdo que usted siempre decía que estas cárceles o recintos que se están construyendo en la República Dominicana deberían estar adecuadas a lo que manda la ONU. ¿Qué piensa usted de esa convivencia o de esa situación, el manejo que se le está dando a esos presos o internos en El Salvador? Primero, que El Salvador y República Dominicana no son la misma cosa. Son diferentes, exacto, De acuerdo. pero desde su óptica. Sí, pero entonces, yo conozco el tema de El Salvador y ayudé a hacer la política penitenciaria de El Salvador en el 2011, también la de Honduras, también la de Guatemala. Esos tres países constituyen lo que se llama el Triángulo Norte, que conecta con México, que es la puerta para entrar a los Estados Unidos. Tiene una mezcla de migración y crimen organizado que tiene Complicado. arrodillado a esos tres países, honestamente. Y en el caso de Salvador, por ejemplo, hay una cantidad de ciudades a las que no se podía salir después de las 5 de la tarde. Después de las 5 de la tarde. Y ciudades que en esa zona, por ejemplo, San Pedro Sula en Honduras, donde había un promedio de 35 muertos diarios. Wow. De San Pedro Sula. Llegó a ser la ciudad más violenta del mundo. En un momento. Entonces, no únicamente era el tema de las maras, el crimen organizado per se, sino que tenían una base social. Barrios completos, muchos barrios completos, donde el papá es marero, la mamá, la tía, el tío, el abuelo, el nieto, la maestra, en la escuela, etcétera. Entonces hubo que llegar a una situación extrema que yo señalé que era una medida de choque, pero que esa medida de choque había que normalizarla, sistematizarla en un momento en establecimientos medianos, pequeños, y aplicar medidas penitenciarias, y junto con las medidas penitenciarias, debido a que esas personas en algún momento vuelven para la calle a la que vuelven no puede ser los mismos barrios de donde ellos se formaron como mareros. Esos barrios hay que aplicarles políticas sociales. Naturalmente, vuelvo a repetir, Salvador es una cosa y la situación de nosotros no es la misma, aunque existen peligros. Y para evitar esos peligros es que hemos propuesto desde hace una cantidad de años una reforma penitenciaria que garantice que las personas en conflicto con la ley, que son condenadas, a esas personas se les aplique lo que se llama el sistema progresivo, se les rehabilite y se prepare a la sociedad para que las reciba, para que esas personas, al ser recibidas, no reincidan en el delito. Ese es el modelo que hemos estado promoviendo y tratando de aplicar desde el año 2003 y que tuvo un éxito que todo el mundo reconoce. Copiado hasta nivel... Hasta el 2016. Exacto. Y Naciones Unidas lo recomendó y creó aquí el Centro de Excelencia para la Reforma Penitenciaria de la región. ¿Quiénes no han seguido copiando eso? Los mismos políticos dominicanos, hablando claro. Salvo este inicio que hemos arrancado de nuevo, en el que una cantidad de instituciones, el MIBET, etcétera, etcétera, entre todos estamos de nuevo empujando la reforma, y un ejemplo de eso son las 4 que vamos a inaugurar este año y 6 que
que vamos a construir el año que viene. Don Roberto, con su anuencia, nosotros vamos a ir a una pausa comercial, pero retornamos de inmediato con el doctor Roberto Santana. Ya volvemos. Continuamos luego de la pausa con el doctor Roberto Santana, director de la Comisión de Reforma al Sistema Carcelario. Creo que así más o menos. Permíteme, él hablaba del nuevo sistema penitenciario, el nuevo modelo. Y es cierto, fue modelo en la región porque incluso la reincidencia era sumamente baja. Pero, ¿qué ha pasado? ¿No se han abierto otras o no han continuado en otros recintos con este nuevo modelo? ¿Se estancó? ¿No se le dio seguimiento? Asimismo, del 2012 al 2020 no se invirtió un centavo en el mejoramiento, salvo Las panas. en el 18, cuando aparecía un filete constructivo de dinero, entonces ahí sí. O sea, había una visión más comercial que la de resolver el problema. Pero, Una pero- visión Roberto, corrupta, pero- no una visión comercial, porque hay comercio sano. Para ser un poquito diplomático. Sí, pero sí, en sí, esta sí, pero- gestión de doña Miriam también, que siendo ella jueza, me sorprendió que tampoco se le diera el seguimiento o la importancia a ese tema. Yo diría que ella no pudo con el tema, y debido a que no pudo con el tema, yo me fui. Oh. Todo el mundo lo sabe. Ok. No es que ella no quisiera, no pudo con ese monstruo, no pudo. ¿Y Era por más qué que no, ella. Pero ¿y por qué no pudo? Son muchos grupos y muchos intereses mezclados, económicos, políticos, etcétera, mafias. Yo lo he hablado Sí, muchas usted lo ha veces. hablado muchas veces. Lo he hablado muchas veces. Roberto. De hecho, en estos días apareció un miembro más de esa mafia en el área que estaba comprando falsamente alimentos para el sector penitenciario, lo he denunciado, y unos cuantos meses antes, yo creo que casi un año, había una cantidad de ladroncitos ahí borrándole los expedientes de los criminales, ustedes lo vieron, Así y es. están presos los unos y los otros. Así es. O sea, no es fácil. O sea, a mí me da pena que Miriam no pudiera enfrentar ese tema, que no enfrentarlo, sino tener éxito en el enfrentamiento. Entonces, cuando hablamos de este modelo, de este nuevo modelo que usted diseñó, que usted estructuró y que le han dado la posibilidad y la oportunidad de ponerlo en ejecución, ¿a qué nos estamos enfrentando o a qué se estará enfrentando esos privados de libertad cuando cambiemos del modelo corruptivo que impera en la cárcel de La Victoria, para poner un ejemplo, Sí. a este nuevo modelo que tiene un enfoque de reorientación social? ¿Qué tendrán esos privados allí? ¿Cuál será o cuáles serán las prácticas, el calendario de actividades que tendrán allí para que cuando ellos cumplan su pena puedan volver a la sociedad ya como personas completamente, ¿cómo diría? ¿Cuál es el término? Rehabilitados. Quizás, sí. Bueno, Rehabilitados. sí, bueno, es un modelo que ha tenido su éxito aquí y en el extranjero. Y yo diría que es algo relativamente sencillo, porque se trata primero de tener una visión de qué es lo que queremos con esas personas que ya le faltaron a la sociedad. Lo que queremos primero es que no le sigan haciendo daño, por eso están en la cárcel, Claro. ¿verdad? Segundo, que se mantengan ahí con salud y vivos, para darle entonces la educación, el trabajo, la rehabilitación, las costumbres, los hábitos, que permitan que cuando salgan, entonces no sigan haciendo daño y se incorporen de una manera positiva y productiva. Para eso tiene que haber un personal Claro. adecuado, formado para eso. Psicólogos. Tiene que educadores, monitores laborales y demás. Tiene que haber un ámbito decente, respetable, ordenado. Tú no puedes tener a una persona durmiendo en un cartón, ¿verdad? Durmiendo en el piso. Así Y nadie ahora se rehabilita. levántate, ven, para hacerte bachiller. No, o sea, hay que respetar Claro. a la gente. Y junto con esto, tiene que haber un respeto absoluto a las víctimas. Es decir, al daño que ellos hicieron. Exacto. Eso hay que respetarlo. Por eso tiene que haber claridad de que el que está privado de libertad tiene que estar sometido a un régimen de disciplina, a un régimen de obligaciones ahí, como una forma de que
también las víctimas sepan que no le estamos dando un premio a esas personas. Eso es un detalle importante. Sí. Y eso efectivamente que da su resultado y le beneficia a todo el mundo, a la sociedad, a las víctimas y beneficia también al privado de libertad. ¿Cómo incorporarla a la sociedad cuando el propio Estado las rechaza? Bien, de lo que se trata precisamente es de que el Estado... No le dan trabajo, nadie sí, quiere sí. emplear Todo el mundo hace así. a un Sí, exconvicto. ahí vamos. De lo que se trata precisamente es de que el Estado cambie su visión. Voy a poner un No caso. le dan papel de Voy a poner buena un caso ahora mismo. Yo estoy reunido en esta mañana con EGI, Medio Ambiente, el Ejército, Comedores Económicos y el Sistema Penitenciario. ONAPREP, nuestra oficina, está coordinando todas esas instituciones para apoyar al sistema penitenciario, para subir a las montañas, a todas las cuencas hidrográficas del país, a los privados de libertad que están en su última fase, condenados, en la última fase de su pena. Okay. Para que, darle la oportunidad para que desarrollen actividades ahí de reforestación, de acondicionamiento de las cuencas, y de esa manera ellos retribuyen una parte del daño que han hecho y ayudan al país. Eso es una forma del Estado asumir responsablemente. Y así tenemos muchísimos otros programas. Con los ayuntamientos, con FEDOMU vamos a firmar ahora con todos los ayuntamientos una política en ese sentido. Es decir, si el Estado adopta una actitud responsable, eso es página pasada dentro de poco tiempo. Y yo creo que estamos en ese camino. ¿Cuántos privados de libertad hay en estos? 24.750. En su conjunto, Todos. entre procesados Todos. y Todos. preventivos. Todos. Doctor, Y los preventivos siguen siendo 70%. La mayoría. ese nuevo modelo, Por una corresponsabilidad de jueces y fiscales. Eso le iba a Correcto. decir, demasiadas prisiones Una preventivas. corresponsabilidad de jueces y fiscales, que por cierto hemos visto algunas señales positivas en Ministerio Público. Correcto. En el sentido de que van a promover la negociación, es decir, la negociación entre el que hizo el daño y el que lo recibió. Vamos a poner, pero que sea en su conjunto, porque Sí, la han en hecho su- exclusiva para empresarios y los políticos No, no. para la cárcel. No, delitos comunes. Ah, me estoy refiriendo. ok. Delitos como usted se robó un racimo de guineo. Claro. Bueno, a ti te robaron un racimo de guineo, ven, pónganse de Vamos a acuerdo. ponernos de acuerdo. Vamos a ver, está bien, yo te voy a reponer el racimo de guineo, voy a trabajar 10 días en tu finca y ya. Resuelto. Ok. No se pudieron poner de Conciliación. acuerdo, entonces bueno, una medida económica, Claro. etcétera, etcétera. Pero lo que estaban haciendo últimamente, ustedes saben qué era. Sí, un festival En los de prisión últimos años. preventiva. Presos, creándonos presos. problemas. ¿A quién? A los que estamos manejando el sistema. Y por cierto, con el sistema tradicional, hacer eso es mandarle personal al crimen organizado para mandarle ahí personal para que ejecute órdenes. Sí, nuevos elementos para que lo ponga a disposición. Nuevos reclutas. Mire, don Roberto, hay un sinnúmero de personas privadas de libertad que su salud ya está en fase terminal. Deteriorada. Hay otros que por la edad ya, pues, como que merecerían un indulto colectivo, fruto de un análisis. Y hace muchos años que aquí no se da un indulto porque hubo un festival en un gobierno por ahí que dejó como un mal sabor y ningún presidente como que ha querido otra vez Retomar. involucrarse en eso, pero es una figura que está dentro de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Ha usted hecho ese levantamiento y lo ha discutido con el presidente a ver qué se hace? Sí, yo lo he hablado con él. Él no quiere. Él no quiere. Y tiene razón. ¿Por qué? Por la corrupción en este bendito país. Pero si él confía en usted, debe confiar en lo Sí, que usted le está presenta. bien, está bien. En lo que todo eso se aclara, él tiene esa duda. Y yo no estoy de acuerdo con que no se ejecute, pero yo comprendo la duda de él. Si aquí, ¿de qué ministerio, de qué área te hablo de la vida de este país que no esté carcomida por la bendita corrupción? Ahí le llevaron, pero ahí fulano vino por abajo, el partido dijo tal cosa, fulano dijo tal cosa, entonces viene el que el presidente indultó, viene después, 10 días después que lo indultó, mata a 6. Entonces, o sea, él tiene sus miedo temores. a exponerse. Sí, y yo lo comprendo, que naturalmente la posición mía es que de una manera honesta, un equipo inobjetable comisión. Claro. haga levantamientos periódicamente. Y verificables. Periódicamente verificables. ¿Tú entiendes? Antes- Esa es mi opinión. Antes estaba... Pero yo lo comprendo a él en cuanto a su inquietud. usted estaba Él en tiene una mucho miedo comisión, con ¿ah? muchas decisiones que hay que tomar y no las toma. Bueno, Cuando pero estaba la en A parte- veces él piensa mucho en la popularidad y no en los problemas Bueno, fundamentales. pero en este caso, Y eso es peligroso. Oye, en este caso
no se refiere a popularidad, sino se debe a el miedo a la bendita corrupción que está carcomiendo de arriba abajo a Pero este él país. tiene Pero en gente alguien hay que esa- en confiar, todas las en instituciones, alguien hay que prácticamente No, pero no en solo todas. eso, María. Él tiene personas que él ha designado precisamente porque ha estudiado su hoja de vida. La vice, por ejemplo, Por ejemplo, que está en todas no, las... pero Hay el mismo doctor pero Santana, hay de todo, hay de la todo. propia procuradora general. Todos los presidentes designan gente, una parte le salen bien y otra parte Salen tienen que malos. votarlo el otro día. O- salen unos otros ni ladrones. siquiera Tú salen. sabes, esto Ay, es Dios. un tema difícil, es un tema muy difícil. Una reflexión final que usted quiera expresar. Bueno, yo quisiera tener el acompañamiento de la sociedad y de los medios de comunicación en este tema penitenciario, porque en la medida que entre todos le ponemos atención a ese tema, no miramos para el otro lado, en esa medida la sociedad es más tranquila, es más segura, en esa medida esas personas, en lugar de estar en un ambiente corrupto, que son las cárceles tradicionales, desde donde hacen de todo, si la sociedad pone atención, dice, bueno, vamos a tener cárceles decentes, vamos a tener la vista sobre este tema, en esa medida la sociedad es más tranquila, más pacífica, etcétera. Ustedes ven cosas que pasan y después que pasan la gente dice, caramba. Bueno, una vez había un partido de voleibol internacional aquí, de voleibol, masculino, femenino, síntesis. Estábamos empatados, los dominicanos contra otro país. Ese juego yo lo vi. Podíamos ganar en los segundos que nos faltaban. ¿Qué hizo uno del público? Le tiró un hielo a los contrarios. ¿Quién revaló en el hielo? Nosotros. Una de nosotros. Nosotros. ¿Quiénes perdimos? Nosotros. Es decir, En todos los órdenes. Por Dios, tenemos que mejorar. O sea, y en este caso La yo estoy actitud, a cargo la del disciplina, tema la educación. penitenciario. Conciencia. Y no hablemos del tema penitenciario nada más que hay un muerto, cada vez que hay un muerto, hay un incendio. Exacto. No miremos para otro lado, que ese es un tema que tiene que ver con la tranquilidad de todos nosotros. Ese sería mi mensaje. Apoyemos entre todos Así es. la reforma penitenciaria. Tengo 300 y pico de personas de diferentes provincias apoyando esa reforma y todo el que se quiera sumar. Bueno, y lo nosotros invito a nos ustedes, sumamos. ¿verdad? Así es. Nos sumamos. Están invitados. Gracias. A eso vine, a invitarlos. Gracias, doctor. Aceptada la invitación. Comprometido con esa noble y justa causa. Y usted sabe que mañana inicia la Semana Mayor. Trate de no estar en la lista de los que se fueron, pero tampoco esté en la lista de los que van a estrenar esas nuevas cárceles. A portarse bien todo el mundo. Feliz resto de la noche. Bien.